Lo que vamos a ver en mi curso es el tema de la parte de agua caliente, o sea, todo lo que sea con la generación del sol. Después más adelante, en segundo año y tercero también voy a dar la parte fotovoltaica. ¿Sí? Usted va a empezar primero con el ingeniero Pedraza, con Dante, y luego continúo yo también con la parte de la fotovoltaica. Ahí ya van a tener un conocimiento básico, importante, con Dante, y de ahí pasamos a la parte de conexión de tanto en red como lo que sea conexiones en isla. O sea, fuera de las líneas, ¿cierto? O grid. Pero la parte térmica, sí, vamos a hacer la parte de agua caliente sanitaria desde el inicio, desde lo que es una vivienda residencial hasta obras de gran envergadura. ¿Sí? Para lo que yo le comentaba, el potencial del sol para calentar agua no tiene techo. Podemos hacer cualquier tipo de proyecto, no importa el volumen que sea o la importancia que tenga, le podemos dar una solución con el agua caliente, ¿tá? Con la energía. No así para la calefacción, porque siempre existe el problema de la calefacción, muchos empiezan a hablar de eso. Nosotros no incursionamos en el tema de calefacción con energía solar. Y les voy a decir por qué. Porque en Córdoba, como vamos a decir en toda la parte mediterránea de acá, en esta parte, el invierno es muy corto. Prácticamente, fíjense, estamos en otoño, pero el invierno en Córdoba es muy corto, 2 meses, 3 meses al año. Entonces, hacer un aporte solar a la calefacción, como decir que sale más caro que el perro, ¿viste? Es mucha la inversión y es poco el recupero que puedo tener, ¿tá? En cuanto a la tasa de retorno que podría tener con respecto a eso. Pero en cuanto a radiación solar, sí. Para el agua caliente y la acumulación, eso es muy importante y tenemos mucho, ¿cierto? Bien. ¿Existe resistencia solar y así para calentar agua o tiene que ser mediante batería o una cosa así? No. En 12 voltios. No, porque estás entrando nuevamente en el campo que hay que diferenciar bien. De la energía solar, vos la tenés que diferenciar en dos campos. La energía solar fotovoltaica, ahí sí hablamos de energía eléctrica, resistencia, batería, y la energía solar térmica para calentar agua. Son dos campos diferentes que no tienen nada en común. Lo único común es el sol, pero tanto el principio de funcionamiento como los materiales que lo componen son totalmente diferentes. ¿Tá? Entonces pasa por ahí, eso se entiende. Pero en cuanto a radiación solar, sí, tenemos suficiente. Yo siempre digo, por ejemplo, si nosotros tenemos el globo terráqueo acá, ¿no es cierto? Tenemos acá Europa, acá tenemos, ¿sí? Norteamérica, por acá lo que sea, ¿sí? Mediterráneo. Bueno, pero acá tenemos, vamos a poner la ciudad de Bonn, en Alemania, ¿sí? Alemania es uno de los países en Europa más desarrollados en energía solar, la totalidad fotovoltaica. No hace falta que le diga que toda Europa, aquel que tuvo la suerte de Europa, viene diciendo loco, todo el mundo con energía solar, ya sea térmica o fotovoltaica. El líder es Alemania, le sigue Francia, Italia, Grecia, todos los países, Noruega, Suecia, o sea, no hay país que no aproveche la energía solar. Ahora, lo importante es saber en qué latitud, si nosotros partimos acá, esto es la latitud norte y esto es la latitud sur, ¿no es cierto? Es lo mismo. Bueno, ¿vos en qué latitud norte está? Aproximadamente en 55 grados de la latitud norte, ¿no es cierto? Mi moneda y seguro. Si yo llevo esa latitud de Bonn al hemisferio sur, acá en la Argentina, ¿dónde estaría? Más al sur digamos, de Córdoba, La Pampa, por ahí. La Pampa, por ahí, ¿vos dónde diga que está? 55 grados latitud norte, latitud sur. ¿Dónde podría estar? Acá no estamos 32. Cerca de la ruta por ahí. Bueno, estaría en Tierra del Fuego. Tierra del Fuego. Ahí estamos. Era más abajo. En la Patagonia, más o menos por abajo, ahí está España. Pero eso Ahí está España. ¿Qué le quiero decir? Que el sol que tenemos en Córdoba, Córdoba está en una latitud, Córdoba, está en una latitud de 32 grados. 32 grados. O sea, estamos en una zona de altísima radiación solar. El peor sol del invierno nuestro, el peor sol del invierno nuestro es el mejor sol del verano alemán. Qué bueno.
Por eso los equipos alemanes son muy caros, porque ellos necesitan un BMW para hacer que el sol funcione. Y nosotros con un Renault 12 nos arreglamos, con cualquier panel solar que pongamos al sol, calentamos el agua, ¿te das cuenta? ¿Sí? Entonces, decir que nosotros no aprovechamos, realmente no aprovechamos toda la energía del sol que tenemos en esta zona del país. ¿Sí? Porque nuestro invierno, ¿cuánto dura? Mayo y junio. Mayo, junio, julio. O sea que en los 12 meses tenemos 3 meses de medio radiación que podríamos decir mala para nosotros. Sí, Pero que de hecho de esos 3 meses todavía frío hace 15 días. 15 días, Como como mucho 20 días. Pero quiero decir que tenemos una sobredosis de energía solar para aprovechar. ¿Sí? Entonces, la cantidad de energía que nos da el sol es muy importante. Por cada metro cuadrado del techo, esa energía es gratuita y nosotros la podemos aprovechar. Y una manera de aprovecharla son con los paneles solares. ¿Sí? Pero esto para que por ahí uno dice así, no sé, pero eso se usa mucho donde hay mucho sol. No, pero escúchame, ¿qué más sol que tenemos acá en Córdoba? Que encima tenemos invierno seco. Por la falta de humedad que hay en esta zona, no hay casi días con mucha nubosidad. Yo que vengo de Misiones, acá todos los días está nublado, bueno, nublado, o sea, no densamente nublado, pero sí con nubes, o sea que hay una radiación que no la tenés constantemente directa, como ves acá, que es un día todo el día soleado, todo el ambiente con radiación. Entonces, exactamente, todo el día despejado. Entonces, tenemos una zona realmente donde el aprovechamiento de la energía solar debería es ser muy el importante. óptimo. Entonces, nosotros vamos a aprender a cómo podemos aprovechar esa energía solar aplicándola ¿a qué? A viviendas residenciales, ¿no es cierto? Que son los famosos termotanques solares. Lo de tubo de vacío, pero también lo vamos a aprovechar en hoteles, en edificios residenciales, en hospitales. ¿Dónde más usted le parece que podemos aprovechar? ¿Estaciones de servicio? ¿Cuenta eso? Está. Todo, vestuario, clubes, agua caliente tanto de vestuario como climatización de piscina, por ejemplo, puede Claro. ser. Otro más, que haya alto consumo de agua. Autoconsumo de agua. Sí. Viviendas residenciales, la Claro, más claro. chica. Hoteles, agua caliente, edificios residenciales, hospitales, clubes, industria, Edificios públicos. Sí, pero así. sí, edificios públicos no hay mucho consumo de agua caliente, estamos hablando de grandes consumos, por ejemplo, viste el baño, que haya mucha gente que se consume, hoteles, edificios residenciales, hospitales, Claro, es clubes. como, digamos, es como el shopping también se puede hacer, pero no es que una cosa No es tanto el consumo, vamos donde hay más masivo consumo de agua. ¿Por qué industria? Porque la mayoría de la industria, por no decir el 100%, pero el 95% de la industria usa agua caliente en diferentes temperaturas, todas. Usan mucha agua caliente, desde las embotelladoras, la combustible, la fábrica de helados, lo que vos veas, hasta la industria automotriz para lavar chapa y todo usa Agua caliente. Importante. ¿Qué otro lugar podríamos decir? A ver, ahí se baña la gente y usa mucha agua caliente. Natatorio, así. ¿Cómo? Así es, Ahí están los clubes. Clubes. puede ser Piensen. ¿Y estaciones de servicio puede ser? ¿O No. Yo te Con lo la había dicho. con las viviendas residenciales, con los termotanques solares, por ejemplo, para los baños. Viste que se bañan los camioneros, sí puede ser. La estación de servicio ahí sí podemos incluirla dentro de los residenciales, ahora sí, de equipos chicos. Estos son obras grandes, ustedes edificios, viste, obras de gran envergadura. Piensen en un lugar donde la gente se baña. Donde la gente se baña mucho. No, En la terma, pero en ¿Cómo? sanatorio. Las termas, dice. ¿Cómo se llama la ruta la que sale para el aeropuerto? La 55, ¿es 55? 55, tenemos la 55 y circunvalación. Ajá. Agarro la 55, ¿con qué me encuentro ahí yo? Motel. La industria de la moda. Motel. No, hotel y transitorio. Motel. Esto es hotel. Motel. Bien. Bien. Porque tiene otro dimensionamiento. Ah, Bueno, motel también. Claro. ¿Sí? Los moteles
Así como los hoteles tienen un alto consumo de agua caliente, entonces Sí, vos dueños y claro. decís, mira, yo te voy a hacer ahorrar el 80%, el 70% de tu costo fijo de agua caliente, que hagan o no hagan, no sé, pero que no te van a correr, te van a escuchar. Eso es lo importante, decime de qué se trata, todo. El que tiene hotel, el que tiene un gasto fijo, capaz que no puede eliminar el gasto fijo de la calefacción, de los sueldos, del personal, del abogado, pero sí del agua caliente. Del agua caliente. Entonces ahí es donde vos insertar y donde vos entras. Muy bueno. Eso es lo importante de ver el tema del hospital. Los clubes también, las piscinas climatizadas, enorme gasto de energía para mantener climatizadas. Y nosotros tenemos que pensar que venimos, aunque no lo creamos, lo que pasa es que nosotros tenemos crisis de pobreza, los europeos tienen crisis de riqueza, ¿no es cierto? Entonces es diferente la crisis de la de nosotros. Ellos tienen energía carísima y nosotros en Argentina, porque Latinoamérica es diferente, tenemos energía barata todavía. No hace falta que le diga que todos los chilenos, uruguayos, brasileños, paraguayos se vienen a cargar energía acá por la desvalorización que tenemos nosotros y por eso se habla de la quita de subsidio. Lo que pasa es que nos lastima mucho porque ganamos 2,50 pesos, ¿sí? Nuestra moneda está totalmente desvalorizada. Pero la energía nosotros es barata todavía y eso no puede seguir así. El Fondo Monetario, que muchos creen que el Fondo Monetario es para fustigar y oprimir a los países, es para desarrollar los países. Que prestan plata. No hay país que no tenga plata de afuera para desarrollarse, no existe, hasta te prestan gratis. La Organización del Banco de Desarrollo Mundial le dan plata gratis a los países para que pongan agua potable, para que pongan cloaca, todo. Pasa que se afanan la guita también, eso también es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, es importante eso, pero el Fondo Monetario dice, no, loco, ¿cómo te vas a prestar plata si vos la derrochás subsidiando, regalando el dinero, entonces no hay manera que se desarrolle un país de eso. Tenemos cada vez más pobres, somos cada vez más pobres, porque nos estamos empobreciendo entre todos, ¿no es cierto? Entonces, es una manera de decir que la energía en cualquier lado del mundo se paga y se tiene que subsidiar a aquel que realmente necesita. Y está el ejemplo del gas natural. ¿A quién le llega el gas natural en Córdoba? A la clase pudiente y a un hado industrial del obrero. Al pobre le llega el gas natural. No, llega el gas natural. Gas envasado. Sí. Tiene un problema de pasado, no llega. O sea, está mal subsidiado. Yo pago de gas, es irrisorio por mes, en una casa que tengo calefacción y todo, 500 pesos por mes. No puede ser. ¿Te das cuenta? Otros pagan 12.000 pesos, 8.000 pesos, irrisorio, y gastando energía a los perros, ¿viste? Fíjate el agua también. El agua potable se hace con energía. También es barata. Entonces, todo eso hace que esto se potencie el uso de energía renovable como pasa en el resto del mundo. Acá en Latinoamérica, países como Brasil es líder hace años, pero Paraguay, Uruguay, Chile nos llevan años invirtiendo en energías renovables. Y nosotros todavía estamos retrasados. ¿Por qué? Porque seguimos apostando a las energías tradicionales que son baratas. ¿De acuerdo? Y no es que no se puede, volviendo a las energías tradicionales, no es que no hay petróleo o gas por mucho tiempo, hay muchos años de reservas de petróleo. Lo que pasa es que no se puede seguir quemando. Ese es el tema, si quemamos todo el petróleo que hay, lo seguimos utilizando, vamos a afectar enormemente el efecto invernadero. O sea, va a subir más grado la temperatura y estamos viendo, ya se manifiesta como es el cambio climático que ocasiona esos extremos, ¿no es cierto? Sequía en un lado, en un hubo seca, los ríos y los lagos se están secando. Basta ver internet que indica todos los lagos se están reduciendo, ya hay lagos que desaparecieron en Buenos Aires, y bueno, eso hay que verlo bien. Entonces, el hecho de que ustedes se formen, como ahora, en esta parte, el potencial que tienen con respecto al futuro. ¿Sí? Realmente saber cómo aprovechar las energías alternativas, tanto en la energía solar térmica como en la fotovoltaica. Después vamos a ver otras cosas como la bomba de calor, más adelante, pues vamos a ver todo sistema solar, eso lo vamos a ver más adelante. Nunca me han dado un puto marcador que funcione. Sí, han renegado todo el día los profes. Eso lo fue la mañana del profe de dibujo técnico. Igual. Sí, pero ¿qué hagan? En todos los bancos lo mismo, ¿viste? Mira, esto se llama fracción solar. Esto lo vamos a ver mucho tiempo. Fracción solar. Esto es fracción solar. Y esto se llama energía convencional.
¿Qué significa eso? Que hay una parte de la energía solar que yo la voy a dar en el proyecto, pero hay una parte que yo siempre la tengo que suplir con energía convencional. O sea, no existe el sistema solar puro, 100% solar. No existe. ¿Por qué? Porque hay días que no tengo sol, cuando llueve o muy nublado. Entonces, sí o sí, lo debo satisfacer con energía convencional. Y ahí está el costo del proyecto. ¿Cuánto porcentaje yo voy a hacer mi proyecto que yo lo haga con energía solar? Y lo ideal es que sea entre un 70 o un 60%. Para que el costo-beneficio no me salga, vuelvo a repetir lo que cierto, me salga más caro que el experto. No, no hago sobre. Yo digo, quiero que el 90% sea con energía solar. Entonces el volumen de agua acumulada es muy grande, la cantidad de paneles es muy grande, ¿sí? Quizás en una época del año está sobredimensionado, no estoy ocupando y estoy produciendo mucha agua caliente altísimo, sin ocuparlo. Pero el costo-beneficio, la inversión es muy grande y puede que el inversor se vaya para atrás. ¿Te das cuenta? Entonces, hay una relación entre lo que yo debo suplir con el sol y una parte con energía convencional. ¿Tá? O sea que lo ideal sería un 70, pero si no un 60. Un 70 o 60 estaría bien. Por ejemplo, vamos al caso que vos vas en un edificio, ¿viste? Para hacer el sistema, y la cantidad de área que vos tenés arriba del techo no te permite cumplir un 70, pero sí llegas a un 50%. Y bueno, pero estás cumpliendo, le estás ahorrando al tipo un 50% de energía. Entre que gaste el 100% al que ahorro el 50%, dice ya Bueno, uno. porque encima también hay que ver el espacio con el que cuenta para... Exactamente. Y en ese, por ejemplo, porcentaje de energía estamos incluyendo a paneles solares y no solamente energía térmica. Por ejemplo, en ese tipo de ecuación. No te entendí la pregunta. Sería que entre 60 y 70% no solamente ocupamos termos, sino energía fotovoltaica. No, puede ser que cuando yo hablo convencional es que tengo que calentar el agua con algún sistema, o sea, con gas o con electricidad. Claro. Exactamente. Lo que pasa es que para calentar agua con energía fotovoltaica es prohibitivo, porque ¿con qué caliento el agua con energía solar? Con energía tradicional, eléctrica. Eléctrica. Que son resistencia. Sí. Si yo tengo que calcular resistencias que son generalmente de alta potencia con paneles solares, y ahí sí me sale nuevamente mucho más caro que el perro. Porque la resistencia funciona en 3-4 horas, cuando viene el fotovoltaico, se hace en función de las horas de funcionamiento. Entonces, potencia, resistencia de 5, 8, 10, 15 kilowatts, hacerlo funcionar con energía solar, hay que poner una central arriba. Bastante mucho grande. Entonces, la energía convencional generalmente se hace con resistencia eléctrica o con gas. Con gas. Eso adicional. Y también puede ser la posibilidad, vamos al caso extremo, que cuando vos vayas a un proyecto y te fijes que el área que tenés disponible sea para ahorrar un 20 a un 15%. Entonces vos decís, bueno, el proyecto no es viable, porque para ahorrar un 15%, un 20%, hacer una inversión enorme, no. Claro. Entonces, ahí eso sería el caso de un proyecto que va para atrás, que no puede ser en ese caso. Pero si no, sí. Pero vemos las diferentes aplicaciones que tiene, las muchas aplicaciones que tiene con respecto a esto. ¿Sí? Claro. Son espacios mucho mayores. Tal cual. En el desarrollo de los años de curso vamos a ir viendo cómo se hace para un hotel, cómo se hace el cargo de edificio residencial, cómo se hace para un hospital, un club, las industrias, los moteles y todo eso. Y empiezan a entrar ciertos factores que son importantes, como la cantidad de personas, el cálculo de volumen máximo, si alguno de estos me toca. Voy a dejar así paradito para que baje con respecto a eso. Bueno, eso mediamente como parte de que siempre tenemos las charlas con respecto a la energía y a todo eso. No. Bueno, esto un poco yo creo que ya habíamos visto, pero sería bueno recordarlo ya que está el compañero. Ve lo que decía, la energía solar la dividimos en dos, la activa y la pasiva. ¿Cuál era la pasiva? La arquitectura solar. Y dentro de la activa estaba la energía solar fotovoltaica, que era la generación de energía, y la térmica. Nosotros justo la que vemos es la térmica, calentamiento de agua de baño, que sería el agua caliente sanitaria, lo que sería pre-cine y precalentamiento industrial. Bueno, como speech siempre de asesorar a la gente, sabemos que el costo de un equipo solar siempre es superior a un equipo tradicional. Lo que decíamos siempre a través, como ejemplo, el iceberg,
que los beneficios son mucho más superiores al costo inicial que no se ven, que es una energía limpia, que tiene un confort, no por usar energía solar vamos a perder confort, ahorro de energía, que significa ahorro de dinero para nosotros, ecológico, o sea, participamos también en el cuidado del medio ambiente, pero fundamentalmente la gran vida útil que tienen los equipos solares, al estar hechos, fabricados con materiales nobles como cobre, aluminio, o los silicatos, acero inoxidable, hace que estos equipos tengan una gran vida media. Y eso también es importante, ¿sí? Siempre que yo digo y hablo, le digo siempre eso, hacerle ver el ahorro de energía, ¿sí? Cuando hablamos de ahorro de energía es ahorro de dinero. A la gente común no le interesa ahorrar energía, le interesa ahorrar dinero. ¿Sí? Mientras que la energía es barata, nadie le da pelota a la energía renovable. Cuando empieza a ser cara, todos empiezan a preguntar, che, ¿cómo puedo ahorrar energía? ¿Cómo esto? Lo que quieren ahorrar es dinero. Entonces, eso es importante. Bueno, eso es lo que, en función de una X cantidad de paneles solar instalados, cuánto se puede ahorrar, o sea, un manifiesto de que realmente hay un ahorro en diferentes campos de lo que se utiliza normalmente como energías tradicionales. ¿Sí? Como decimos ahí, generar agua caliente por medio de soluciones eficientes de energía solar, respetar al ser humano y al medio ambiente, contribuyendo para la construcción de un mundo mejor. O sea, no deja de ser un negocio, porque acá no estamos para hacer filantropía también, ¿no es cierto? Vamos a hacer una profesión que vamos a tener que nos va a permitir hacer un negocio. Pero con una cierta visión de personas que valorizan las soluciones innovadoras de energía solar y buscan atención personalizada de empresas social y ecológicamente responsables. O sea, ustedes deben vender autos o salir a vender ballenita, hacen algo que tiene que ver también un compromiso con el medio ambiente. Y la misión es esa, contribuir con la matriz energética. ¿Por qué? Porque cada individuo que pone un termotanque solar o un fotovoltaico, que estamos hablando solo de lo térmico, deja de gastar energía. O sea, el gobierno lo que debe ahorrar energía para darse a la industria y vos ahorrás dinero al no consumir energía tradicional. Entonces eso es muy importante. Para ello debemos formarnos en esta parte, en asistencia técnica, ingeniería de aplicación, desarrollo de productos, proyectos y diseños, supervisión técnica y mantenimiento. O sea, todos estos ítems lo podemos englobar en solo uno. Ustedes deben capacitarse para realmente desarrollar cada uno de estos ítems. ¿Qué es lo que buscamos? Para eso hay que formarse en centro de capacitación como sería acá. ¿Sí? Este es el caso de un centro de capacitación brasilero donde ven que lo más importante, es lo que yo quiero dar el mensaje acá, que es lo que están haciendo ustedes, capacitarse. Eso es la cosa fundamental. Y fíjense que serían obras de gran porte, que es hacia donde apuntamos nosotros, ¿no? A lo residencial y a obras de gran porte. ¿Sí? Se puede aplicar en edificios residenciales. Fíjense, hay proyectos, o sea que hay que hacer un proyecto. Impresionante. Cantidad de colectores. Eso para que ustedes vean que no hay límite para eso. Y fíjense el ahorro. Lo que gastaban antes con el gas licuado propano, lo que gastan solar más GLP, fíjense que nunca es solar solo. Es solar más gas licuado propano para los días que no hay sol. Pero el ahorro ¿de cuánto salió? De un 68%. No es un ahorro de un 20, de un 15, realmente un ahorro de un 68%. Y por ese plata salía 10 lucas todos los meses menos. Exactamente. Y fíjate la factura que tiene un hotel y todo de agua caliente, impresionante. Acabo de tener un motel, como les decía, la aplicación en moteles. Fíjese, 12.000 litros de agua caliente, los 26 colectores solares. También, fíjese el ahorro, un 67%. Y le voy a repetir siempre, solar más licuado propano. No estamos solo hablando. Fíjense que ahí habla, ¿ven? Aparece la famosa fracción solar, que está en el cálculo, que después lo vamos a ver más adelante, en el cálculo calórico, para obtener eso. Ahí tenemos otro motel, 10.000 litros de agua caliente, y en barra el ahorro se produce, fíjense lo que gastaba antes y lo que pasó a gastar con el solar. También. Hotel, fíjense acá, 45.000 litros de agua caliente, 192 colectores solares, casi 384 metros cuadrados de colectores solares. Pregunto su colector solar que tiene agua adentro. ¿Qué agua adentro? O da energía. No, agua, calienta el agua, por efecto invernadero. Calienta el agua.
Claro, pero está bien, lo que yo tenía idea era el tanque y los tubitos. Es el tubo de vacío. Claro. Ese es otro sistema que también lo vamos a ver. Hay dos métodos de calentamiento, o sea, dos sistemas de calentamiento de agua que normalmente hay acá en Argentina. El tubo de vacío y la placa plana. En este caso son fotos con placa plana, vamos a ver algunos de tubo de vacío también. Ah, bien, bien. Profe, el licuado propano se usa a nivel industrial, digamos. En una casa he visto que le ponen como resistencia. Sí, claro, es un propano. El gas de garrafa. Dale la garrafa. Bueno, acá también, bueno, vamos viendo un poco eso. Se usa mucho en las viviendas sociales. Hace poco estuve en Catamarca y vi muchas casas sociales con los termotanques que vos decís de tubo de vacío. Muchos termotanques. La última vivienda que entregaron aquí en Córdoba, en zona norte, ya venía con el termotanque solar. ¿Viste? Es una buena decisión del gobierno, ¿por qué? Porque al usuario, al darle una casa social, también le está diciendo, te voy a hacer ahorrar dinero poniendo esto y nosotros como gobierno vamos a ahorrar energía. ¿Te das cuenta? Esa es la buena decisión, por eso el gobierno de Córdoba apunta hacia ese lado también. Porque si no hay apoyo del gobierno es muy difícil también desarrollar energía solar. ¿Por qué? Porque tiene que dar crédito a través del Banco de Córdoba, tiene una línea ecológica se llama de crédito verde, ¿viste? Que para hacer ¿Cómo se llama? Crédito verde. crédito verde. Si vos vas a una empresa que te permite ingresar a esa línea de créditos verdes, ¿viste? Y por otro lado, también el gobierno te exime de ciertos impuestos en renta, en inmobiliario, por determinada cantidad de años, ¿viste? Cosa que, por ejemplo, el municipio de Villa Carlos Paz hace rato tiene, que si vos ponés algún equipo de energía alternativa, eólico, fotovoltaico, también te saca una tasa municipal por unos años. Te exime de Te eximen ciertas tasas. Bueno, también fíjense el ahorro que se produce. ¿Y esto dónde? Esto en Chile. Fíjate, Chile no va a tener Todo esto corrosión lo de tienen en la computadora, en el archivo que tenemos en el campus. Yo lo bajo al campo. ¿En esa obra tuvo presente usted, profe? ¿Cómo? ¿En esa obra tuvo presente usted? No, en las obras, estas no son obras. En Brasil sí, esta no, esta es de Chile. Ahora voy a mostrar algunas obras de Argentina. Esa también en Chile, fíjate, Viña del Mar. Y acá es importante eso, ver que el edificio, no hace falta que el edificio sea nuevo, o sea, no por ser un edificio ya usable, que ya tenga su tiempo, no quiere decir que no se puede utilizar la energía solar. En caso de estos edificios ya estaban hechos, pero se hicieron las modificaciones para poder... Claro, o sea, ahí estamos hablando del agua caliente para todos los habitantes, no solamente para la caldera o esa... no es servicio general, sino para cada uno de los habitantes. Para cada uno, exactamente. Para cada uno de los departamentos. Ahí tenés un hotel. Abajo, fíjense que no necesariamente cuando hay espacio, por ejemplo, las cabañas, que acá hay muchos aparte hoteles, muchas cabañas, se puede hacer lo que, como es ahí, una central térmica. Esto en Perú, Lima, Perú. Ese sí hice yo en la Escuela Militar de Posadas, en Misiones. Acá tenemos más moteles, hospitales. Esto es la fábrica de Avon de San Pablo. Eso son tanques de agua caliente, ¿verdad? Tanque de agua caliente, sí. Ahí vos tenés, fíjate, te dicen 50.000 litros de agua caliente y 290 metros cuadrados colectores, 145 colectores. ¿Y de qué temperatura estamos hablando? De 70 grados, 75 grados de acumulación. farmático. Bueno, metalúrgica, industria, que siempre hablamos de la industria, como lo decían. Ahí tenés industrias que utilizan el agua caliente, clubes, y acá vemos algunas en Argentina. Ese es el Hotel Ameria de Iguazú. El de abajo de la piscina, no esa piscina, sino una piscina que está dentro de un spa, que vamos a ver también climatización de piscina. La parte de arriba son los paneles de agua caliente y los de abajo son los de la piscina. ¿Qué estamos hablando de paneles como que son de vidrio? Y vidrio y adentro tiene una parrilla de cobre y aluminio. ¿Y el sarro qué onda con el sarro, con todo eso? Cuando ¿Se vos le tenés- agrega algún
No, en cualquier lugar que vos tengas sarro tenés que eliminar el sarro del agua, hay que hacer un tratamiento. Si nosotros tenemos un proyecto en un lugar donde hay sarro, suponete, vamos a decir, vamos a Miramar, a Cenusa, que hay cosas, hay que decirle, tenés que tratar el agua. Si no perdés la garantía, hay que tratar el agua. Se trata con diferentes ablandadores. Tiene un filtro que se pone antes de Cuando es muy dura, no, esos filtros no sirven para nada. Cuando el agua es muy dura, ¿viste? Hay que poner ya un ablandador, algo importante. El ablandador va a ser resina y se elimina el 100% del agua. Cuando vos tenés un agua medianamente dura, que no es muy dura, sí, los polifosfatos sirve, esa bolita así, un filtro. Y el agua dura como la que tiene acá en Buenos Aires, que está cerca del pico, de Bajo. Y sí, pero vos como se usa el agua, no el se sur de usa. Córdoba también es sarro. ¿Y en Chile también no se da así, ¿verdad? Depende del lugar, depende del lugar, depende del lugar. Por ejemplo, Córdoba no tiene agua dura, Córdoba capital, pero te va a poner una tirolesa y se agua durísima. Depende del estudio del agua. Hay que El sur ser de Córdoba, la muralla es salada y dura. Exactamente. Pero el que tiene agua dura, hasta cuando vendemos una caldera, yo trabajo en una empresa de compañeros y decimos, no tenés garantía si el agua dura. Y si usás el agua, la caldera dual con agua dura, porque al poco tiempo la caldera se va a arruinar, se va a perforar. Pero por lo menos no significa que no se pueda tratar el agua. Sí, sí, No, tratar. no se puede tratar, tal cual. Vienen accesorios, digamos. Sí, ablandadores se llaman, ablandadores. Pueden tener un edificio. Abajo también hicimos un proyecto, el IPRO, el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, tal como decimos, en casas sociales se pusieron equipos. Este es un hotel, Maite, 25.000 litros, se puso ahí 160 colectores. Bueno, y como ven hay diferentes posibilidades de proyectos de poner equipos solares. Ahí tenemos hoteles también que hicimos Claro, se aprovecha el techo así que están todos ocupados. para calentar el agua. Hospitales. Y aparte de provocar la temperatura del techo. No, el techo no, el panel no interesa que el techo, el que realmente va a captar la energía es el No, panel. no digo que la sombra del panel hace que el techo sí. también sea más frío. Tal cual, eso sí. Bueno, ahí tenés. Bueno, como ven, infinidad de obras. ¿Y el mantenimiento que se le hace a esos paneles? ¿Hay que lavarlo una vez a la semana, una vez No, una vez al año. una vez al año se lava bien. Sí, salvo que vos tengas una zona de tierra que es difícil, ¿viste? Normalmente están en altura, pero una vez al año. Hoy existe algo importante que es la hidrolavadora. O sea, vos subes una hidrolavadora y queda bien y queda como recién instalada. Es una ventaja. Ah, bien. De hecho, hay alguna, yo estuve viendo ahí en YouTube que hay un par de máquinas para ahorrar también el agua, donde hay lugares que los tienen que lavar constantemente, como el que está en Salta, por ejemplo, donde hacer una limpieza constante sobre esos paneles, como unos aparatos como que tienen como si fuese una toalla y los van pasando como con vapor y los van... Lo que pasa es que ese vos te referías al fotovoltaico. El fotovoltaico no puede estar sucio, porque pierde mucho rendimiento. Ese es diferente, ¿viste? Este si está un poco sucio, igual calienta. El fotovoltaico Sí, no, necesita el fotovoltaico necesita que esté bien limpio. Más si, por ejemplo, hay deposiciones de aves, eso es peor, porque le produce un punto caliente, o se depositan hojas. Eso hay que eliminar rápidamente del panel Sí, yo fotovoltaico. estaba leyendo eso por el tema que hablaban del gran consumo de agua que se tiene en esos establecimientos solares que son inmensos, el gran consumo de agua que tienen. Hay que limpiar constantemente. Que esté limpio, Pregunta, a porque- diferencia de los paneles solares utilizan el efecto fotoeléctrico. ¿Y acá? El efecto Térmico. térmico. Por esas razones. Exactamente, sí, totalmente diferente. Además, el funcionamiento es diferente porque el panel fotovoltaico, adentro de qué está hecho, de sílice, Sí. silicio. Es un circuito eléctrico que está en serio en paralelo, son pequeñas células de silicio. Sí. Por ahora decimos silicio, no es silicio puro, es un silicio contaminado, dopado, que tiene boro, fósforo, que le da la característica eléctrica. ¿Y qué pasa? Cuando hay alguna sombra, esa célula no produce energía, entonces produce a la carga, trabaja a la carga. Entonces, como la otra sigue trabajando y se produce un punto caliente, ¿viste? Porque se empieza a trabajar como carga, no como productor de energía. Entonces, puede llegar hasta quemarse el panel, ¿viste? Por eso hay que mantenerlo siempre limpio. En este todo. En este no, porque hay agua caliente adentro, pasa y no hay ningún tipo de problema. Bien. Bueno, acá para que vean que realmente ustedes van a aprender lo que es el equilibrio hidráulico, cómo se hace un proyecto en obras de gran envergadura. ¿Sí? Bueno.
Esa es la empresa que está usted, entonces. Esa era una de las empresas, sí, ese quedó como ejemplo de las placas planas. Después vamos a ver tanto el funcionamiento de placa plana como del tubo de vacío, que eso es lo importante, ¿no es cierto? Ahí tenéis lo que yo les quería mostrar, lo que era la placa plana. ¿Sí? Ahí está. La placa plana no deja de ser una caja, como ven acá, una caja de aluminio. Acá tiene aislamiento, el vidrio que produce el efecto invernadero tiene que ser totalmente estanco. La estanqueidad puede ser un sellado con silicona o con un burlete de goma, depende del fabricante. Pero lo importante está acá. Esto acá es el captador, ¿no es cierto? Es el captador y como ven acá está el canito por el que circula el agua. Es el canito por el que circula el agua. Entonces, el captador, que es este de aluminio, es el que recibe la radiación del sol y se la cede al caño de agua. El vidrio que produce el famoso efecto invernadero. Sin el vidrio no existiría el efecto invernadero. ¿Qué hace que la temperatura exterior pueda ser de 10, 12 grados día frío, pero dentro de la placa hay 60, 65 grados de temperatura? Eso sería imposible. Fantástico. Exactamente. Entonces, es el famoso efecto invernadero. ¿Puedo para hacer dos preguntitas? ¿Cómo sí? ¿No? El sellador que utilizan, ¿qué tipo de sellador es? ¿El tipo de sellador es para sellar los bordes, para hacer el efecto invernadero? Sí. ¿Qué tipo de sellador? Depende del fabricante. Hay placas, he visto fabricantes que tienen un burlete de goma, ¿viste? Especial, que lo guarda, es un burlete de goma sellante, y otros le ponen silicona industrial especial para la intemperie. Y lo otro, ¿en qué tiempo agarra el efecto invernadero suficiente temperatura, como dice usted, de 65 grados, para empezar a producir, digamos? No, enseguida, en una hora, depende. Acordate que el sol es variable, sale a las 8, 9, 9 no tiene la energía, pero a partir de las 10 y media, 11 ya la radiación está pegando fuerte y ya los paneles enseguida calientan. Hay una hora de trabajo, ya calentó. Enseguida calientan. 20 minutos al sol fuerte ya está calentando y ya está sacando agua. El efecto invernadero es importante. Bueno, ahí vemos en explosión, como sería, fíjense, la caja de acá, por lo general todas las cajas son de aluminio, una capa aislante por detrás y la rejilla, para que vean que no es como una serpentina, una rejilla tiene un caño fundamental, ¿no es cierto?, de maestro, vamos a decir, y uno superior, y después los caños de elevación. Por lo general, como ve la construcción, el panel no tiene derecho o revés, puede ser tanto de un lado como del otro. ¿Sí? No es que tiene un lado este para arriba y este para abajo, no. Puede ser cualquiera de los dos lados, basta que cumpla. Lo que no puede estar horizontal, o sea, tiene que ser si la rejilla está así, tiene siempre apoyado sobre su base menor. ¿Sí? ¿Y la cañería interior, profe, de qué material tenés? Cobre, Ah, bien. todo cobre, y el panel absorbedor de aluminio, y después vidrio. Por lo general hay dos tipos de vidrio: vidrio común de 3 milímetros, que es lo que se usa en zonas donde no hay piedra. ¿Y el templado? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Y el templado? Y el templado en zonas donde hay piedra. Templado, laminado templado, que en zonas donde hay piedra se usa eso. ¿Qué dijo con respecto a la lámina de ojos de la de vidrio, que es la negra, que es de aluminio? Aluminio, esto es el captador de aluminio. Eso es como un vidrio templado, o sea, se puede conseguir en cualquier lado si se rompe. Sí, obvio, cualquier vidrería también es vidrio templado laminado. Por ahí se viste en algunas casas que suelen tener al que es un tubo, que le suelen poner una reja. Bueno, porque el tubo de vacío se rompe con la piedra. Pero eso puede que influya un poco en el tema del calentamiento, ¿no? Lo que he visto, que eso está mal, sí, el fotovoltaico con Sí, protección. sí, Eso le da, está haciendo tirar para abajo. Está tirando para abajo el rendimiento del equipo enormemente. La sombra este no le hace tanto daño como si a fotovoltaico. Pero le anula prácticamente la sombra. Bueno, ahí vemos realmente cómo funciona el sistema del efecto invernadero. Como decía, esta es la placa que absorbe, ¿ve? El sol absorbe acá el calor y se lo transmite al caño, y el caño a través de la placa se lo transmite al agua. El secreto está en cómo es la unión entre la placa absorbedora y el caño. ¿Sí? Mi pregunta, ¿esa circulación de agua se hace mediante bombas o mediante Si es por termosifón se llama, como vamos a ver, el agua caliente que hace menos densa sube. Sí. Por eso vos ves que los termotanques solares que vos decís, el tanque está arriba y los tubos abajo. Porque el agua se calienta en los tubos y asciende y se va acumulando en el tanque. Sí. El agua, eso se llama termosifón, es una bomba natural, que es el termosifón. ¿Por qué funciona? Cambio de densidad del agua. El agua fría, al ser más densa,
baja y empuja el agua caliente que es menos densa que la casa. Básicamente como el agua del termotanque. El termotanque ingresa, el agua fría se queda abajo, se le Exactamente, se estratifica dentro del tanque, pero de esa manera. Que una vez calienta su metal se va calentando sola. Se calienta totalmente y bueno, ahí al calentar el agua tiende a subir. ¿Sí? Después vamos a ver el funcionamiento. Y acá vos ves el rayo solar que rebota acá adentro. ¿Por qué? Porque ese es el famoso efecto invernadero. El Sol tiene una cierta frecuencia. Ya decimos que la radiación del Sol es una radiación electromagnética, ¿sí? Que viene del fotón. Bueno, esa energía del Sol que viene tiene una cierta frecuencia. Cuando agarra al vidrio, fíjense que una parte rebota, porque es una superficie reflectiva. ¿Sí? Entonces una parte, pero una parte pasa. Con esa frecuencia, cuando pasa, al vidrio lo ve como una superficie transparente, lo pasa realmente y lo absorbe acá. Pero ¿qué pasa? Cuando la placa se calienta, la placa empieza a calentarse, ¿qué quiere decir cuando se calienta? Empieza a emitir radiación también. Cuando yo pongo, si esto estuviera caliente, yo pongo la mano acá, siento calor. ¿Qué es ese calor? Radiación que está saliendo con el foco incandescente. Entonces, esa radiación tiene otra frecuencia. Y esa frecuencia el vidrio ya lo ve como una superficie opaca, no lo puede pasar hacia ahí. Y ahí rebota nuevamente y se produce el rebote. Ese es el efecto invernadero, que se produce en la atmósfera. Básicamente cuando rompemos equilibrio que comienza a calentarse la Tierra. Pero es necesario el efecto invernadero para la vida en la Tierra. Si no hubiera la atmósfera, la temperatura sería de menos 250 grados. Yo lo hacía eso para derretir cera de abeja, eso. ¿Cómo? Yo lo hacía eso para derretir cera de abeja. ¿Sí? Yo fui agricultor mucho tiempo y teníamos una carretilla así con y le metíamos toda la cera y le tapamos un vidrio, todo pintado de negro la carretilla y le daba el vidrio y tal cual efecto invernadero. se derretía toda la cera y nomás. Y fíjate que los hornos solares que se hacen, los hornos solares son superficies con un vidrio que se hace doble de vidrio, porque si vos le pones doble vidrio, acá no se le pone doble vidrio porque carece demasiado y encarecería mucho el panel. Pero cuando vos le pones doble vidrio, duplica el efecto invernadero. Entonces, los hornitos solares que vos por ahí tienen doble capa de vidrio, podés cocinar la papa seca. Me encanta el desmancarse. 200 grados levanté eso, ¿no? El hornito. Levanto, sí, 150 o 100 grados, totalmente. O sea, que vos te puedes Sí, lo he visto funcionar. No hablemos de la cocina concentrador de otra cosa. El hornito solar, le hace una caja. El vidrio 45, le pones doble capa de vidrio y adentro todo de aluminio. Chao. Lo que vos metés ahí es lo cocinar. Genial, te voy a hacer. Sí, sí, eso. Bueno, todo adelante, todo. Entonces, por eso hay que ponerle un aislante atrás. ¿Por qué tiene un aislamiento? Para que el calor no fluya hacia abajo, todo el calor vaya hacia arriba, ¿no es cierto? Que no se me pierda por fuera. Hasta los costados, acá no está figurado, pero tiene eso. Bueno, ahí vemos un poco lo que es la radiación, cómo se maneja la energía. La radiación solar, cómo sube, cómo es el calor, ¿ves? Parte de la energía se va. Hay una parte de convección que se está perdiendo, muy poco por detrás porque tenemos un buen aislamiento, pero el calor se va desarrollando a través de todo el panel y transmitiéndose al cálido por donde circula el agua. ¿Sí? Es un balance de energía. Bueno, eso, las características de un panel, como sería, ¿sí? Por ¿Cuánto ejemplo, se pierde? ¿Cómo? ¿Cuánto se pierde en Conector el calor, efecto calor? ¿Cuánto se pierde? Lo que no queda en efecto Y invernadero. depende, eso depende de la parte constructiva, la calidad del panel. Hay diferentes calidades en función de eso, pero lo que te quiero decir es que hay una parte de pérdida que puede haber. Sí, claro. Si, por ejemplo, por detrás, una cosa es poner, por ejemplo, una capita así de poliuretano y otra un poco más gruesa, ¿viste? Va a depender de la parte. ¿Se llama colector Bahamas eso? ¿Cómo? ¿Se llama colector Bahamas? En este caso, la marca es Bahamas de esta, que es un ejemplo de un fabricante que tiene un colector, las características térmicas, ¿ves? Dice el largo que tiene, 1 metro, 1,70 m, las características de producción de energía, que la serpentina es de cobre, que la aleta es de aluminio ennegrecido, que el diámetro del cable es de 22 milímetros, o sea, los datos técnicos que da el fabricante en este caso, en un caso particular. Aluminio ennegrecido. ¿Cómo sería eso, profe? Es negro, pintado negro humo, ¿no es cierto? Temperatura. ¿Con algún tipo de pintura especial? No, pintura común, pintura común. ¿Por qué?
Porque vos tenés también la pintura selectiva negra. Si vos compras hoy un panel chino o un panel alemán, está pintado con pintura negra selectiva. Es una pintura mucho más cara, de mayor rendimiento. Pero lo que decíamos, ¿por qué estos fabricantes con pintura negra? Porque el sol es tan potente que no hace falta encarecer el sistema cuando le pintura selectiva. ¿Viste? La pintura negra común, esa mate que vos comprás de alta temperatura, absorbe un 70, un 80%, pero un 30% lo devuelve. Claro. Si es pintura selectiva, absorbe casi el 95%. Y por eso en Alemania, que tiene una latitud, como decía usted, necesita una pintura que capte mucho más. Mucho más que tenga Entiendo. poca pérdida. Entonces, Pero encarecer el por eso. colector. Necesitan mucha calidad De lo que yo te decía, un BMW, nosotros. Si este fabricante diría, che, ¿para qué va a poner negro selectivo si no va a quedar mucho más caro el panel sin necesidad? ¿Viste? No hace falta un cañón para matar una hormiga. Claro. Sí, bueno, ahí sí ven una característica técnica de un fabricante, porque el secreto del rendimiento es cómo transmitir el calor que absorbe el panel al caño por donde circula el agua. Y fíjense cómo lo resolvieron el 100%, o sea, todo el caño metido dentro del colector con íntimo contacto. Entonces, el contacto como es el 100%. Chao. Eso son más maravillas de Y ahí ven también lo que yo le decía, el vidrio templado laminado. Fíjense la resistencia que tiene el vidrio, que estamos parados 5 personas, creo que soy el más flaco, ¿no? Pero fíjense la cantidad de personas paradas en el vidrio y el vidrio no se rompe. Yo cuando subí digo, no, esto va a reventar. Increíble la resistencia que tienen esos vidrios. El vidrio templado. Claro, vidrio templado. Y por eso resisten tanto también la piedra. Fíjense que hay algo interesante también, que yo les digo siempre, que el vidrio, fíjense, yo tengo así, ¿no es cierto? Vamos a decir que este es vidrio. ¿La piedra cómo cae? ¿Cae así o cae así? Sí. Depende del viento. Pero nunca cae así la piedra por su peso propio cae vertical, perpendicular. puede caer menos así. Entonces, fíjate, en esta dirección cuando cae, fíjate, este es el grosor del vidrio, ¿cierto? El espesor. Ahora fíjate acá el espesor que tiene cuando el golpe es de ese tipo. Es mucho más fuerte el vidrio al golpe longitudinal que al golpe así. O sea, puedo yo romper un vidrio a veces si lo golpeo bien vertical, quizá lo rompa, pero si lo golpeo en forma oblicua, no lo voy a romper, porque es mucho más resistente. Tiene mucho más resistencia al golpe diagonal que al golpe vertical. Y la piedra de por sí cae de esta manera, ¿sí? No cae perpendicular al pared que está inclinado casi 40 grados, en ese sentido. Gracias a Dios. Bien. Eso particularmente. Y después, como yo le decía, vamos acá para explicar el molde, vamos al sistema de los tubos de vacío, que eso lo vamos a ver también. El tubo de vacío, ¿no es cierto? Es un tubo dentro del otro. Dentro de este tubo hay vacío. ¿Por qué el vacío? Porque en el vacío independizamos del medio ambiente. No se transmite el frío y el viento a través del vacío, por lo tanto las dos. Y nosotros acá tenemos el agua. Entonces, la radiación viene acá, la radiación solar, ¿no es cierto? Y el agua, yo tengo una capa de agua acá y otra capa de agua acá. Esta que recibe la radiación al quedar más liviana comienza a subir. ¿Por qué? Porque es menos densa, pero que empujada por el agua de abajo, que comienza a bajar. Y ahí se empieza a producir una recirculación natural, ¿sí? Mientras que le da el sol, y por eso se va acumulando acá arriba. Pero siempre acá adentro el agua se estratifica. Siempre está a mayor temperatura acá y a menor temperatura acá. Entonces siempre va a haber un delta de temperatura que hace que esto siempre esté funcionando. Y ese principio de funcionamiento, acuérdense, se llama termosifón. Termosifón. El famoso termosifón. ¿Qué es por qué? Por un cambio de densidad. Esa es la definición, por un cambio de densidad del agua. Pero siempre, cuando el agua está acá a 60, acá va a estar 50. Y 50 es agua muy caliente, pero es más fría que 60. ¿Sí?
cuando acá esté 70, acá va a estar 65. Bueno, pero 65 es más frío que 70. Entonces siempre va a haber una diferencia de temperatura para que eso vaya. ¿Sí? Entonces, ese es el principio de funcionamiento. Y para que funcione, como ven, el tanque está por encima del tubo de vacío para que se produzca el fenómeno de termosifón. Después vamos a ver, nos vamos a adelantar los métodos de funcionamiento. ¿Qué pasa cuando el tanque está por debajo del captador? ¿Sí? ¿Funciona? Y no, ya no funciona el vapor termosifón. Ahí va a funcionar por circulación forzada, ¿sí? Que es otro método de funcionamiento. Pero hoy por hoy vemos esto del termosifón. ¿Y bien eso de circulación forzada o no? Y sí, se ven. Y en obras de gran porte, generalmente las obras de más de 2.000 litros son todas por circulación forzada. Llegado a los 1.500, 2.000 litros de agua, ya no trabajamos más por termosifón, sino que trabajamos por circulación forzada. ¿Sí? Pero suponete que tenés un cliente, vamos a poner acá, eso lo vamos a ver después, pero por ahora, un cliente que tiene una casa así, una linda casa con un techo, y dice, che, yo no quiero que se vea el tanque. Bueno, vos le podés poner quizás los paneles acá, ¿sí? Y no hubiera lugar, y el tanque acá abajo. ¿Sí? Claro. Entonces lo podés hacer, pero ya sería por circulación forzada. Y para que funcione por circulación natural, también lo podría hacer si tuviera espacio, pongo el panel acá Y el tanque acá arriba. y el tanque acá arriba, Claro. escondido. Y ahí también lo podría hacer funcionar. O sea, son todos métodos que vamos a ir viendo en el desarrollo del curso. Pero hoy por hoy lo que tenemos que ver es parte que lo compone. ¿Sí? Como vieron hasta ahora, el panel plano, cómo funciona, y los cañitos y el tubo de vacío, que es lo mismo. El tubo de vacío es como si fuera el tubo del panel, ¿sí? La placa que vimos. Solo que el tubo es de vacío, permite que se caliente dentro del tubo, como si fuera un termo, directamente. Bueno, si fueran los termotanques, por lo general los termotanques de tubo son de acero inoxidable por dentro, ¿sí? Aislado con protector inyectado, y lo que ven acá es que la resistencia eléctrica. Ahí va. Este es un termotanque para que funcione con placa plana. Si fuera del tubo de vacío, ¿cómo sería? Tendrían todas las perforaciones acá para poner los tubos. O sea que no hay diferencia entre un tanque para aplicarlo a tanque placa plana y uno de tubo vacío, en cuanto a que es un tanque acumulador. Solo que en el tubo de vacío, los tubos están insertos dentro del mismo tanque. Y en el placa plana, la placa está como un dividido por fuera. ¿Tá? Bueno, en algunas características siempre especificaciones técnicas son importantes, así como los equipos de tubo de vacío te dicen de 100 litros, 200, 240, 300, también viene el dimensionamiento. Consume gramos, ¿no? Hasta 4.000 watts consume. El volumen, el espacio, el volumen de agua. Claro. Hoy hablamos de agua dura. Bueno, acá tenés algunos tratamientos, algunas especificaciones que tienen coberturas para que no sean afectadas por el agua dura. O sea que también puede tener ese tipo de aditamentos. Y ahora tenés sistemas de tubo de vacío. Ahí tenés los tanques de tubo de vacío, donde es lo mismo un tanque de aislamiento de acero inoxidable y los tubos que están insertos dentro del tanque. ¿Sí? El vacío, como dice acá, para eliminar los problemas de convección y conducción a través de separarlos del medio ambiente, para que no tengan el inconveniente ese del medio ambiente. ¿Qué es el otro sistema que tenemos? Y el otro que vamos a ver es el heat pipe. No sé si algunos escucharon hablar del heat pipe. Sinceramente no. El heat pipe es un tubo de vacío también, pero adentro no tiene agua, tiene un cánulo de cobre. Okay. Un cañito de cobre, un caño de cobre, donde acá tiene un bulbo. ¿Qué tiene adentro ese cañito de cobre? Un bulbo tiene un glicol, o sea, un tipo de un alcohol, un éter, como se dice. ¿Qué es un éter? Un líquido fácilmente evaporable. Entonces, trabaja con el principio, ¿no es cierto?, de lo que se llama el calor latente. El calor latente. ¿Qué es el calor